Mensajeros de la Oscuridad presenta. Se dice que un lugar viejo puede provocar ruidos extraños, ya sea porque se dilatan o contraen las paredes a causa del clima o del viento que entra por las grietas. Todo lo asocian a circunstancias naturales. Puede que sea verdad, pero ¿qué pasa cuando esos ruidos se intensifican a cierta hora de la noche, donde no solo golpes se escuchan, sino llantos, pasos y risas de pequeños niños? El Sanatorio de los Lamentos. Eran las 10 de la noche cuando dos compañeras de seguridad del centro de maternidad que se ubica en un pueblo de Celaya estaban haciendo su ronda de costumbre. Ese fin de semana estaba muy tranquilo, ya que en los velatorios familiares no había ocurrido algún deceso que los colmara de llantos por el sufrimiento de la pérdida de sus seres queridos. Conforme hacían la ronda, se detenían a momentos para conversar un rato y hablar de la tranquilidad que se respiraba en ese lugar. Las horas continuaron con absoluta quietud y apenas eran las 2 de la mañana cuando el lamento de una mujer se dejó escuchar. Las dos mujeres se vieron fijamente sorprendidas y asustadas por el evento. Salieron del edificio a un pequeño parque del mismo sanatorio, creyendo que tal vez alguien tenía un problema. Sin embargo, todo estaba tranquilo. Después de revisar el lugar y notar que no había ninguna persona, regresaron a las instalaciones. Apenas estaban recobrando la tranquilidad cuando de nuevo ese lamento las hizo sobresaltar para darse cuenta que el llanto provenía del cuarto donde se cambiaban y hacían sus reportes los oficiales. Se dirigieron al cuarto creyendo que algún radio o computadora la hubieran dejado encendida y que de ahí provenían los lamentos. No obstante, todo estaba apagado y en absoluto silencio. Sin pensarlo más, llamaron a la policía municipal, la cual llegó de inmediato, ya que esa zona era muy conocida por la inseguridad constante. Al llegar los oficiales, aún se escuchaba el lamento y decidieron buscar al criminal o animal que se había metido en ese lugar. Cada vez que buscaban el lugar donde se oían los lamentos, estos se escuchaban en diferentes partes, como si la mujer o el animal se moviera a otro sitio para no ser encontrado. La situación cada vez se ponía más complicada, cuando no solo eran los lamentos, sino golpes y pasos extraños en los pisos de arriba. Y cuando llegaban al piso donde se escuchaban los ruidos, ahora estos provenían donde ellos habían estado antes. Después de una hora de estar buscando y no encontrar de dónde salían tales sonidos, se marcharon al cuartel para llenar el parte oficial, no sin antes dejar a las dos chicas protegidas por dos oficiales que le hacían compañía. Pero como los lamentos y los ruidos no cesaron, las patrullas llegaron de nuevo, pero esta vez dispuestos a encontrar la procedencia de los ruidos. Desafortunadamente, no encontraron nada. Al amanecer, la noticia corrió por todo el pueblo y los vecinos no hacían más que hablar del sanatorio y de los hechos sobrenaturales que había pasado en ese lugar. Tanta polémica desató la historia que el jefe de policía mandó a peinar la zona. Solo así descubrieron que debajo del sanatorio se encontraba un subterráneo cercado, descartando la posibilidad de que alguien haya entrado por allí para producir dichos ruidos. En aquel lugar solo encontraron escombros y restos de animales. Después de varios días, una enfermera alarmada por escuchar los llantos fuertes y desesperados de una mujer porque quizá había perdido a su bebé, llamó a seguridad para que la calmaran, ya que los llantos provenían de la azotea. Pero cuando seguridad llegó al lugar, este se encontraba completamente vacío. Al realizar el reporte se percataron que no solo ellos y la enfermera habían escuchado los sollozos, ya que varios reportes de pacientes se quejaban de que voces de varios niños y una mujer no los había dejado dormir, ya que toda la noche se la había pasado llorando y quejándose. Tales noticias llegaron hasta la prensa y no se explicaban los lamentos que de un momento a otro se habían desencadenado en tal sitio.
Tanto fue el escándalo que ninguna persona quería ser intervenida en ese lugar y la clientela fue a la baja. El director, en una desesperación, mandó a llamar especialistas que afirmaban que no se trataban de lamentos, sino de ráfagas de viento que entraban en el edificio y formaban esos ruidos de llantos y voces entre las viejas paredes del nosocomio. Conforme los días pasaban, solo encontraban pequeñas grietas en los muros, pero ninguno producía el sonido que semejara al llanto de una mujer. Investigaron desde el cuarto de los oficiales, donde se produjo por primera vez el sonido, hasta la capilla, fotocopiadoras y techos de madera del sanatorio, pero siempre volvían a lo mismo. Ninguno producía semejante sonido que se le pareciera. Al no encontrar lo que buscaban, decidieron quedarse toda la noche para localizar el sitio que provocaba tanta alarma. La noche estaba en total calma, que ningún ruido se escuchaba, pero al dar las 3 de la mañana, escucharon notoriamente los llantos y lamentos que provenían de la azotea. Armados de valor, el grupo de investigadores decidieron subir para acabar con ese misterio. Pero al escuchar claramente las voces de pequeños niños jugando en la azotea, el miedo los invadió y ninguno de ellos quiso subir a ese lugar. Pablo, que estaba al mando del grupo, cansado por tal situación, subió solo para investigar los ruidos que se escuchaban en ese momento. Al subir las escaleras y abrir la puerta, su sorpresa fue mayor al ver 5 niños jugando en la azotea y al darse cuenta que él los miraba. Los niños corrieron a esconderse atravesando los gruesos muros de las paredes. Pablo bajó las escaleras para reunirse con sus compañeros. Les comentó lo que había visto y entre todos decidieron callar lo que verdaderamente pasaba en ese lugar, por el bien del hospital y porque los tacharían de locos. Informaron a la prensa que el fuerte viento entraba por una grieta del edificio provocando esos sonidos. Actualmente los lamentos y voces de niños han cesado y casualmente se dejan escuchar más en la época de otoño, cuando el viento sopla con mayor fuerza. Pablo, a sus 80 años, tuvo el valor de atestiguar lo que verdaderamente pasó en ese lugar hace 40 años, y aunque más de un año tuvo que contratar los servicios de un psicólogo, nunca pudo olvidar esa experiencia que cambió por completo su vida. Muchas creencias expresan que realmente nunca morimos y que nuestro espíritu sigue atado a un objeto, casa o espacio. De aquí es donde las actividades paranormales se hacen notar. Quizá por tratarse de un hospital donde mucha gente muere, ellos quedan atrapados y se hacen presentes porque sienten que les falta algo por hacer o simplemente para comunicarnos algo. Espero este video te haya gustado. Si fue de tu agrado, regálame un dedito arriba. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda activar la campanita para que recibas notificaciones de mis nuevos videos. Hasta pronto, mensajeros.